85, Dulce Comunión. Cantemos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Uno más, hermanos. Por favor, el 59. 59. Habladme más de Cristo. Número 59. Habladme más de Cristo. Habladme más de Cristo. Habladme más de Cristo. Cantemos. Quiero que habléis de aquel grande amor que del Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes sienta mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha traje la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber que ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador.
voy a invitar, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Amoroso, paciente y único Padre soberano, estamos delante de su presencia en esta hermosa mañana para agradecerle, eterno Padre, sus muchas bendiciones que usted derrama sobre su pueblo y por esta oportunidad tan hermosa, Señor, de permitirnos reunirnos como iglesia. Queremos suplicarle, eterno Padre, que incline su oído, eterno Señor, y que esté con nosotros, Padre, para que este momento, Señor, quede grabado en nuestros corazones, ya que queremos suplicarle, eterno Padre, que bendiga el estudio de esta mañana y que bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí, que nos da, eterno Señor, el privilegio de estar delante de su presencia para alimentar el espíritu, ya que, eterno Padre, Satanás todos los días hace su labor y necesitamos de usted, por lo cual, eterno Señor, le rogamos que bendiga a nuestro hermano expositor, que lo ayude, bendito Padre, y que le dé el conocimiento y la sabiduría, eterno Señor, para exponer su palabra, y a los que escuchamos, eterno Señor, nos ayude para que podamos comprenderla y practicarla. Le rogamos y le suplicamos de todo esto en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuál fue el tema que estuvimos mirando en la clase anterior, hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿Mande? La membresía. Como tienen cubrebocas, luego no sé quién me habla. La membresía, hermanos. ¿Y qué vimos, hermanos, de la membresía? La primera parte, hermanos, del tema, nos esforzamos, y creo haberlo logrado, por anclar el tema a la palabra de Dios, hermanos. Miren, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo, hermanos, le dice a Timoteo, hermanos, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ¿qué deberíamos comprender cuando Pablo le dice a Timoteo? Para que sepas cómo debes conducirte. Bueno, no varía mucho la versión de las Américas, porque dice para que sepas cómo debe conducirse uno. Para que sepas cómo debe de conducirse uno. Hermanos, es sumamente importante que comprendamos que Pablo estaba preocupado, el apóstol Pablo, para que Timoteo comprendiera de que hay una forma en que se debe de conducir. Si cada quien, hermanos, debería de conducirse o pueda conducirse como uno considere, a juicio de uno, bueno, entonces no habría, hermanos, sin duda alguna, no habría necesidad de que Pablo le hubiera escrito a Timoteo. Porque pues de la forma en que Timoteo se condujese, pues sin duda alguna iba a estar bien. No obstante, hermanos, la preocupación de este apóstol, del viejo apóstol, era de que Timoteo supiera qué debería de hacer y qué no debería de hacer. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros vayamos discerniendo, vayamos aplicando este tema a nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros no ejercemos de la forma correcta, apropiada, lo que es el concepto de la membresía, ¿creen ustedes, hermanos, que habrá algunas afectaciones?
mencionábamos cómo es de que los ancianos, hermanos, tienen membresía. Ellos permanecen en una iglesia. Y mencionábamos cómo es que parte de las obligaciones que ellos tienen es alimentar, es vigilar, es proveer, es curar, hermanos, estar pendientes del rebaño. Entonces ellos es lo que tienen que hacer. Sobre todo, hermanos, recuerdo allí en Hechos capítulo 20, del 28 en adelante, cuando Pablo les dice a los hermanos, a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Y le dice el por qué. ¿Por qué deberían de estar atentos, hermanos? ¿Por qué? Ajá, hermanos, entonces tenemos que estar atentos. Ahorita, por supuesto, hermanos, se hace muy complicado el estar velando respecto a la sana doctrina, porque en ocasiones, pues como ha proliferado tanta la enseñanza a través de las redes sociales, en ocasiones pues caemos en ese problema, hermanos, de estar añadiendo maestros conforme a nuestros propios pareceres, nada más. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Entonces, ¿creen ustedes, hermanos, que habrá alguna afectación cuando yo no estoy ejerciendo mi membresía de la forma debida, de la forma correcta? ¿Cuáles creen que pueda afectar? ¿Cómo podrían ser las afectaciones? Pues si no está funcionando tal cual debe, hermano, pues afecta a la familia y afecta a la iglesia y se afecta a todos. Afecta a la familia, a uno mismo, ¿ok? ¿Cómo más, hermanos? No hay organización. No hay organización. Esa es una, hermanos, de las consecuencias. Miren, afecta, hermanos. Los ministerios y responsabilidades no se atienden. Exacto. Afecta el funcionamiento, hermanos. La iglesia no va a funcionar de la forma que debería de funcionar. Podríamos ser una iglesia numerosa, pero si somos una iglesia desorganizada, hermanos, vamos a hacer simplemente un costal para que alguien más esté practicando el box. ¿Vale? No vamos a hacer algo, no vamos a hacer una buena propuesta, no al mundo, hermanos, sino a nuestro Dios. Va a ser sumamente complicado que nosotros podamos cumplir con nuestras responsabilidades. Miren, hay, hermanos, un funcionamiento, y para ese funcionamiento tenemos que ceder a algunos hermanos algo que llamamos nosotros ministerios. Y el ministerio, hermanos, requiere que alguien sea responsable. Alguien me decía: ponga allí a fulanito, a fulanita. Le decía: es que no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no viene? No se puede. Porque imagínense, hermanos, que encarguemos a alguien un ministerio. No sé, de los ministerios que tenemos allí, uno de los ministerios, hermanos, algún hermano que está en turno y es responsable, bueno, para ejercerlo no debería estar presente, no debería de saber cuál es la situación de la iglesia, no debería de comprenderlo, hermanos. Bueno, hay estas necesidades, esto es lo que se requiere, pero el hermano, la hermana, pues no estuvo. Entonces, lamentablemente, hermanos, cuando encargamos, cedemos el ministerio y por ende la responsabilidad, esperamos para beneficio de la iglesia, no de nosotros, hermanos, sino de la iglesia. Esperamos, hermanos, que ese miembro esté proveyendo a los demás. Nosotros nos vamos a beneficiar del funcionamiento de uno, hermanos, pero también nos vamos a beneficiar del funcionamiento, no solamente ustedes de mí, sino también yo de ustedes. Yo me voy a beneficiar del funcionamiento. Miren, en Efesios, en el capítulo 4, vaya por favor, Efesios. Miren, en el contexto del versículo 16, encontramos lo que es el versículo 11, hermanos. El versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Se ayudan, escúchelo bien, dice aquí,
ayudan mutua. Creo que comprendemos esta palabra, pero ¿qué deberíamos comprender por esto, hermanos? Es algo recíproco, es recíproco, hermanos. Quiere decir que los hermanos tienen la demanda de parte de Dios de beneficiarme espiritualmente, porque dice, se ayudan mutuamente. ¿Tienen la obligación de parte de Dios de edificarme, hermanos? Sí, y yo también. Eso es lo que la palabra, hermanos, mutua está diciendo. Va y viene, va y viene. De tal forma que así como yo fortalezco a los demás también me van a fortalecer a mí. ¿Por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Entonces mi actividad va a beneficiar a los demás. Y eso está bien, hermanos. En ocasiones nos entra el sentimentalismo y decimos, es que los hermanos se benefician de mi trabajo. Pues sí, hermanos. Sí, así debe ser. Así debe ser. No debería yo de inconformarme, de molestarme, ni de sentirme, hermanos, de que los hermanos se estén beneficiando de mi trabajo. ¿Por qué? Porque para eso estoy dando mi funcionamiento. Miren, en el versículo, en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 10. 1 de Pedro 4, 10. A ver, quien lo encuentre primero, por favor, denle lectura. 1 de Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien, hermana. En esta parte, hermanos, todos, encontramos cómo es que el apóstol Pablo dice, cada uno, ¿sí? No siempre vamos a trabajar todos, no, cada uno. Es cierto que entre todos, hermanos, vamos a hacer que la congregación funcione de manera óptima, pero ese gran engranaje, con engranes pequeñitos, se va a hacer que esa maquinaria gigantesca empiece a funcionar de la forma correcta. Y cada uno de nosotros, hermanos, es un pequeño engrane, un pequeño engrane. Cada uno, según el don que ha recibido. Es decir, bueno, ahorita no tenemos dones milagrosos, obviamente, pero sí tenemos habilidades, hermanos. Sí tenemos responsabilidades. Y sí tenemos, hermanos, que aportar al cuerpo. Y cuando aportamos a la iglesia, hermanos, nuestro tiempo, nuestra responsabilidad, dice que vamos a funcionar de mejor manera. Dice, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Entonces, es por eso, hermanos, que no deberíamos de sentirnos, híjole, hermanos, es que se están beneficiando de mi trabajo. No, hermanos, es algo que se necesita. Porque así como ustedes se van a beneficiar de mi trabajo, yo me voy a beneficiar del trabajo de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes. Por eso dice aquí cada uno. Hermanos, ponga atención. No está diciendo que es una responsabilidad. Bueno, cuando dice cada uno, hermanos, ¿qué es lo que no está diciendo? No es en grupo, hermanos. No es en grupo. No es en familia. Es más, ni siquiera es en matrimonios. Es cada uno. Cada uno, hermanos, necesita aportar algo al cuerpo. Porque otra vez, hermanos, la salvación, gracias a Dios, es una salvación personal, individual. Entonces, cada uno tiene habilidades, tiene que aportar, tiene habilidades que aportar al cuerpo y tenemos que ministrarlo a otros. Como buenos, es lo que hacen los buenos administradores, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, sí, hermanos, los buenos administradores van a aportar lo que ellos pueden. Eso es algo que necesitamos. Entonces, eso es lo que van a hacer los miembros. Hermanos, en ocasiones se vuelve un tema de debate, este tema de la membresía, porque muchos hermanos dicen, es que la palabra no está. Hermanos, ¿y qué quiere decir cuando dice que somos miembros? Cuando dice que somos miembros, ¿no está diciendo de la membresía? ¿O cómo deberíamos comprender? ¿No viene de la misma raíz? Sí, hermanos, sí. Entonces, mire, otra vez, acá en Efesios capítulo 4 y versículo 16,
de quien todo el cuerpo, bien concertado, es decir, bien unido, concertado y unido. La palabra concertado, hermano, se refiere a coordinado, precisamente, fíjese. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir según la actividad propia de cada miembro? Según la actividad propia de cada miembro. Bueno, pues que cada miembro debe tener una actividad, no una inactividad. Hermanos, ¿han pensado ustedes, o yo espero que no hayan estado en esa situación? Cuando alguien, hermanos, está en cama, no puede moverse, y bueno, ¿cómo es que es una situación triste que, bueno, hasta los familiares en ocasiones tienen que ir a imitar los movimientos del cuerpo, ¿verdad? Para que las coyunturas, para que el cuerpo, hermanos, no se vaya afectando, porque el miembro, hermanos, la parte del cuerpo que no está en movimiento, no se va a afectar. Sí, hermanos, se afecta. Es más, hasta uno mismo, hermanos, cuando no estamos en movimiento, no nos afectamos nosotros, nuestro cuerpo entero no se afecta. Hasta vamos al médico, hermanos, y ya sabemos qué nos va a decir. Prácticamente dos cosas. ¿Qué nos va a decir el médico? Baje de peso y haga actividad. Y haga actividad, salga a caminar, salga a correr. Es lo que nos va a decir, hermanos, ya sabemos. ¿Sí? Entonces, sí, hermanos, eso es algo que necesitamos hacer. Yo necesito beneficiar a mis hermanos según la actividad propia de cada miembro. Y luego en la parte final dice, recibe su crecimiento. Recibe su crecimiento, ¿para qué? Porque, hermanos, es cierto que el crecimiento en ocasiones solamente lo limitamos al sentido numérico. Hermanos, ¿de qué nos sirve que la gente esté llegando? Sí sirve, hermanos, no quiero que me malentiendan. Pero ¿en cuánto va a ser, hermanos, benéfico en que solamente la iglesia vaya creciendo, por una puerta entran y por otra? No, necesitamos coordinarnos. Necesitamos trabajar juntos para hacer, hermanos, un buen equipo, para hacer un buen cuerpo, para hacer plenamente lo que es la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice, vamos a recibir un crecimiento. Miren, en ocasiones la iglesia, hermanos, no crece numéricamente. ¿Saben? Porque no hay un crecimiento espiritualmente. Cuando hay un crecimiento espiritual, en consecuencia, hermanos, una persona que madura espiritualmente sentirá la necesidad de ayudar, de ver por los demás. ¿Cómo es, hermanos, que cuando, alguien ya forma su matrimonio, su casa, bueno, en automático ya sabe que hay ciertas cosas que se tienen que hacer para que el hogar, de manera física al menos, esté funcional? Ya sabemos que hay cosas que se tienen que hacer. No puedo quedarme acostado como siempre. No puedo, hermanos, mantener la misma conducta que cuando estaba yo en casa de mis padres. No se puede hacer eso. Ahora hemos pasado de ser parte de la familia. Ahora yo soy el cabeza de la familia. Ahora. Y tengo que asimilar, hermanos, ese cambio. Por eso dice que recibe un crecimiento y menciona la parte final, hermanos, para ir edificándose. Edificándose. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a trabajar, nos empezamos a edificar. Y cuando empezamos a edificarnos, vamos a ir creciendo, hermanos, creciendo. Y eso es algo que, hermanos, está en la mente de Dios, que cada uno de nosotros necesita hacer esto. Miren, otro pasaje, hermanos, que también habla de este funcionamiento, es Colosenses 2 y versículo 19. Colosenses 2, 19. ¿Cómo dice, hermanos? Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Ok? Con el crecimiento que da Dios. Dice en la versión de las Américas, hermanos, nutrido y unido. Otra vez por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces,
parte de lo que es el crecimiento de Dios, el crecimiento divino, hermanos. Para que haya un crecimiento de acuerdo a la perspectiva, al plan, a la mente de Dios, está en que cada uno de nosotros tenga ¿qué? Una actividad propia. Hermanos, miren, en ocasiones, en los hogares no logramos hacer que nuestros hijos, o no se nos ocurre, hermanos, que nuestros hijos deben de tener un trabajo, y a eso le llamamos responsabilidad. En casa nuestros hijos deben tener una responsabilidad. ¿A partir de qué edad, hermanos, deberían tener responsabilidades? ¿Desde los 10, más o menos? 3, 4, ¿ah? Como decir, un niño de unos 3 años, ¿qué podrá hacer, hermano? Mi hijo, levanta tus juguetes, córrele. Los zapatos, la ropa, y también los papás, que se levanten la ropa. Hermanos, necesitamos comprender que aun cuando estén ellos chiquitos, tenemos que darles un trabajo de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a su capacidad. Eso es parte esencial. Entonces, necesitamos nosotros ir trabajando con ellos para que ellos vayan aprendiendo eso. Entonces, si usted no enseña a sus hijos desde chiquitos buenas conductas, buenos principios, hermanos, en ocasiones erróneamente pensamos que porque son niños, tienen que estar todo el tiempo jugando. Si usted piensa así, déjeme decirle que le va a hacer grande daño a sus hijos. Necesita enseñarles, hermanos, lo que es disciplina. Y lo que es disciplina es enseñarles que ellos necesitan tomar tiempo para hacer cosas importantes. Desde hojear un libro, si no saben leer, hojear un libro, hermanos. Estar un ratito ahí escuchando. Darle algo que el muchacho o los chiquillos hagan para que se les vaya formando, hermanos, el hábito de estar, hermanos, tanto estudiando, el hábito de estar preparando, aportando algo a la casa. Así se les tiene que enseñar. Entonces, cuando nosotros como padres, hermanos, andamos diciendo, es que está chiquito, le vamos a hacer mucho daño. Ya cuando tenga 15 años, 18 años, y usted le quiera dar responsabilidades, hermanos, ya perdimos mucho tiempo. Es más, creo yo, hermanos, que como a los 15 años, a gran parte de lo que es el carácter ya está terminando, hermanos, de forjarse. Entonces, aplicando esos principios, hermanos, a la iglesia, ¿cómo debería de hacerse? ¿Cómo? ¿A los cuántos años deberíamos de pedirles a algunos hermanos, se bautizan? ¿A los cuántos años creen ustedes, hermanos, que deberíamos de decir, hermano, apóyenos con esto? ¿A los cuántos? ¿Desde el principio? Sí. ¿Sí? ¿Qué tan principio? Pues es que hay cristianos que ya se han desarrollado en la iglesia espiritualmente, o sea, ya tienen el conocimiento, tienen están preparados pues, para ¿Crecieron aquí? Sí, crecieron aquí. Y ya nada más es como, pues, darle el último paso para que sean responsables, para que sean cooperativos, para que sean participativos, para que sean, pero si desde siempre lo han sabido pero nunca lo han hecho, así se bauticen, no lo van a desarrollar porque no está en su, ¿cómo se puede decir? No se les enseñó. En su deseo hacerlo. Hermanos, por decir que cuando alguien dice, es que no me gusta, o cuando alguien dice, es que no sé. Muchos dicen, no sé. Otros, no me gusta. Otros, definitivamente, no quiero. ¿Qué se puede hacer, hermanos? ¿Qué haría usted cuando alguno de sus muchachos le dice una de esas respuestas? Hermano Mario. Hermano, ahí es un momento de negociación, la manera de hacerle saber a quien está, digamos, con ese tipo de
o despertarle el interés. Si no lo hacemos, entonces va a seguir con esa postura, va a avanzar en edad y no le va a seguir gustando, va a seguir todavía con estos conocimientos, va a ser pues algo como una persona desaprovechada. Apliquen esto, hermanos. Apliquen estas respuestas a cuando usted le dice algo a sus muchachos. Mijo, ¿ocupas tender la cama? ¿Y qué va a decir él? Es que no sé. Ah, no, entonces no lo hagas. Es que no me gusta. Ok, si no te gusta, así deja la cama entonces. Es que no quiero. Está bien, no te preocupes, así déjalo. ¿Qué hacer, hermanos? Pues igual también decirles cuando ellos necesitan algo. No sé. Hermanos, no todas las cosas son porque sabemos. ¿Qué sabíamos, hermanos? Yo le dije a uno de mis hijos, nadie se nació sabiendo, tenemos que aprender cada paso, cada proceso y cada cosa que vas viendo en la vida, tienes que aprender poco a poco. Tenemos la capacidad de aprender. Hermanos, ok, cuando lo aplicamos a algunos ministerios, hermanos, necesitamos que nos apoyen con esto. Escúchenlo cómo los pedimos, hermanos. Apoyo. Necesitamos un apoyo. ¿Por qué? Porque necesitamos que se activen. Que se activen. ¿Quién se va a beneficiar? Pues todos. El cuerpo se va a beneficiar. Y principalmente la persona, hermanos. Principalmente, entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos tales respuestas, dice Pablo en Tito 1:5, hermanos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, mientras una iglesia, hermanos, no quite lo deficiente, ¿cómo vamos a establecer ancianos? ¿Cómo vamos a establecer, hermanos? ¿Cómo vamos a lograr madurar a los hermanos? Que ellos lleguen a un estado de racionalidad, de preocupación, de interés por la hermandad, por la iglesia. Entonces, imagínense, hermanos, yo no sé ustedes qué harían cuando usted le pide el apoyo para beneficio, no de usted, sino de la iglesia. Le pide a la hermandad, a algún hermano, a alguna hermana, y le dice, hermano, apóyenos con esto. Y él dice, es que no sé. Suena como Moisés, cuando las 5 excusas allá en Éxodo 3 y 4. No sé, no puedo, mejor manda otro. ¿Qué cuando dice, es que no me gusta? No sé ustedes, hermanos, hay gente que dice, es que no me gusta, ese trabajo no me gusta. El trabajo, hermanos, no sé allá afuera, secularmente, el trabajo es por gusto. En ocasiones hay trabajos que sí nos gustan. El trabajo que hacemos sí nos gusta. Ok, excelente. Pero no siempre es el caso en que el trabajo me va a gustar. El trabajo es una necesidad. Necesidad. ¿Cómo yo como padre me voy a dar el lujo todavía, hermanos, cuando mis chamacos me están chillando ahí? Es que no me gusta. Va a decir Matías, pues aunque no te guste, métete, porque si no, no comemos. Hay un beneficio, hermanos. Si usted dice, es que no sé, bueno, para eso le vamos a capacitar. Para eso estamos, hermanos. Y si yo no sé hacer el trabajo, pues voy a investigar y voy a aprender con tal de que usted mejore en ello. Para eso estamos. No me gusta. A mí no me gustaba predicar, hermanos. Nunca me gustó predicar. Ni exponer. No me gustaba exponer. Yo reprobaba de 1000 amores. De veras, hermanos. Pero aquí estoy. Entonces, en ocasiones dicen algunos hermanos, el don es lo que te gusta. No es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Pero desarrollamos las habilidades. Se pueden desarrollar. Por supuesto. Nadie me va a cuentear a mí. No quiero. ¿Qué hacemos?
¿Cómo va a funcionar la iglesia cuando vamos con uno y le decimos, hermano, apóyenos? Es que no quiero. Vamos con otro y le dice, es que no me gusta. Y vamos con otro y es que no sé. Entonces, hermanos, ¿cuál es el objetivo de tener a alguien para que nos esté capacitando? La iglesia no quiere trabajar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hermana, véngase, apóyenos con las clases de niños. No me gusta. Hermano, apóyenos en la predicación. No. Una clase. No. Estudios con inconversos. No, menos. Miren, vayan por favor a Hebreos, hermanos. Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 11. Hermano, Dígame. por ejemplo, cuando uno estudia una carrera secular, ¿verdad? Termina toda su preparación, su capacitación y todo. Mientras no se ponga a trabajar, no va a ser diestro en aquello, no va a saber cómo, mientras no lo practique, hasta que ya entra a trabajar, entonces ya se vuelve diestro. Igual aquí usted nos está capacitando a los diferentes personas que pasan a predicarnos, nos capacitamos. Mientras no pongamos en obra lo que nos están enseñando, pues nunca vamos a aprender. Así es, hermano. Así es. Miren, hermanos, mucha gente empieza haciendo cosas a regañadientes, pero las hace y terminan enamorados de eso. Así es. Miren, hermanos, ahí en Hebreos, en el capítulo, primero el 5, capítulo 5 y ahorita vemos el 6. En el capítulo 5, hermanos, en el versículo 11, miren lo que dice el apóstol, bueno, es el escritor de los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hechos, ¿qué? Tardos para oír. Hermanos, la palabra tardos no es una palabra sutil. De verdad, no, hermanos. La palabra tardos es la palabra notros. Esa palabra, hermanos, ¿saben qué significa? Perezoso. Una persona perezosa. Miren, esa palabra tal cual se reitera en Hebreos 6, en el mismo pasaje, pero en el 12, cuando dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, macrotomía, heredan las promesas. Entonces, el escritor dice, no se hagan perezosos. Hermanos, cuando una persona, no quiere activarse, híjole, hermano, nos va a afectar tremendamente. A mí se me hace una palabra no sutil, perezoso. Cuando a alguien le dicen, es que eres perezoso, hermanos, es una crítica fuerte. Eres perezoso. Cuando una persona es perezosa, hermanos, va a echar a perder muchísimas cosas. Muchas. No solamente es una palabra que significa perezoso, hermanos, también se refiere a una persona que es, hermanos, indolente. Indolente. ¿Qué es indolente? ¿Qué es indolente, hermanos? Hermanos, tenemos este problema en la iglesia. Ay, me avisas cuando se acabe para ir. Hermanos, tenemos esta necesidad en la iglesia. Tenemos esta urgencia en la iglesia. No me duele. ¿Qué pasaría, hermanos, cuando alguno de sus hijos tuviera un problema y otro de sus hijos, como la fresca mañana? No le diríamos, mijo, es tu hermano, es tu hermana, ¿cómo no debería de dolerte? ¿Eso es natural? Es natural, hermanos, que cuando alguno de nuestros seres carnales, de nuestros familiares carnales, hermanos, está pasando por una situación, ¿es natural que a mí no me duela? ¿O es antinatural? Sí, es antinatural. Eso no es normal.
Entonces, ¿qué, hermanos? Cuando alguno de mis hermanos también está pasando por alguna situación así, ¿es natural? Deberíamos de hacer algo, hermanos, porque eso no es natural, no es de acuerdo a la naturaleza de Dios, no es así. Ahora, ¿cómo se va a sentir nuestro Dios, hermanos? Y miren, esta situación se va a ir incrementando, irá acrecentándose a grandes pasos, hermanos. Saben, cuando una iglesia es grande y son pocos los que están pendientes va a terminar, hermanos, por agotar y por enfermar a los pocos que estén haciendo ese trabajo de verdad. ¿Por qué creen, hermanos? Miren, muchos predicadores terminan con tantas enfermedades. Hay una enfermedad que le llaman la enfermedad de los predicadores, hermanos, entre ellos los paros cardíacos. Muchos se mueren de eso, terminan mal del corazón, y no es por amor, digo, por problemas, hermanos, que ellos están enfrentando día tras día incansablemente. Entonces, no va a ser así, hermanos. De las afectaciones que vamos a tener es que nuestro funcionamiento como iglesia no va a avanzar. El poco avance que haya, hermanos, cuando algunos pocos estén empujando, van a llegar los más, la mayoría, y lo que va a pasar con esos pocos, hermanos, es de que los 2-3 pasos que ya habíamos dado, retrocedimos y llegamos al mismo lugar. Les ponía un ejemplo la vez pasada, hermanos, con lo que es el canto. El último martes de cada mes practicamos cantos, hermanos. Probablemente usted pudiera decir, hermano, pues los cantos pues no salen bonitos. Pues por eso estamos practicando. Y si usted dijera, es que salen bonitos, pues por eso, porque estamos practicando. Hermanos, estamos trabajando con los cánticos. En ocasiones ya tenemos el cántico, incluso probablemente le hicimos algún cambio, alguna mejora, para que el canto pueda escucharse más armoniosamente. Hemos estado trabajando ahorita con el tiempo, hermanos, con el tiempo. Empezamos el canto, y el canto es un himno que debe de ir rápido, pero en la primera parte de la estrofa vamos bien porque prácticamente unos cuantos van cantando, pero cuando llegamos a la segunda parte de la estrofa, hermanos, un jalón que le damos al canto y empezamos lentos. Hijo. Hermanos, pero ya habíamos quedado. Sí, pero éramos 10 los que habíamos quedado. Y ahorita vemos 80. ¿Los qué vamos a hacer? Porque así no podemos estar. No se puede. ¿Qué hacemos? Porque el trabajo, que se avance, si nosotros no nos activamos, hermanos, como miembros, lo vamos a echar abajo. No vamos a ocasionar, hermanos, desánimo. ¿No se van a desanimar? Usted como mamá, usted supongamos que está trabajando y quiso lucirse ahora y se esmeró en plancharle las camisas al hermano. Ok, ándale pues. Las camisas hasta con almidón, todo muy bonito. Vámonos. ¿Y qué cuando este hermano bajó las camisas, vio las camisas y la camisa que le gustó, están, no sé, 3-4 camisas en el mismo gancho, y la que le gustó es la primera que usted puso, y va a quitar las otras 3 y ahí las dejó en la cama? ¿Cómo se va a sentir usted? Mi esposo, ¿cuánto me ama? ¿Cómo se va a sentir usted? Halagada. No toma en cuenta el trabajo de la esposa. O cuando usted está trapeando y entra alguien con los piezotes ahí sucios, pasó por el medio y... ¿Qué implica eso, hermanos? ¿Qué demuestra eso? El Mateo 18, versículo 6, hermanos, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que se le hundiese en lo profundo del mar. Pregunto, hermanos, por favor, ayúdeme a razonar.
¿Qué tan malo es que hagamos tropezar a los demás? ¿Qué tan malo es? Bueno, tan malo que en la perspectiva, en el razonamiento del Señor Jesús, cualquiera que haga tropezar, y cuando dice cualquiera, pues englobó prácticamente a todos, a todos. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, si lo haces tropezar, mejor fuera que se te colgara al cuello una piedra de molino de asno, que te aventaran al mar. Las piedras de molino, hermanos, ¿saben cómo eran? Grandotas, grandotas. Tenían que majar el grano, hermanos. Ajá, son grandotas. Entonces, pues prácticamente a una persona que le pusieran semejante peso, hermanos, iba a morir ahogado, no iba a salir pues del mar. Entonces, a mí me preocupa, hermanos, me preocupa que tanto yo pueda hacer tropezar a otros, pero también me preocupa que otros me hagan tropezar a mí. Porque de esta manera, hermanos, aun cuando seamos miembros, no estamos funcionando o no vamos a estar poniéndole el mismo cuidado. Y es parte esencial, hermanos, es parte esencial para que cada uno de nosotros haga algo para el Señor. Creo yo, hermanos, miren, la vida se sintetiza, dijo Salomón allá en Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, no sé, tengo 38 años y a mis 38 años siento que no he hecho nada para el Señor. Y me preocupa que cuando llegue al final de mi vida no tenga frutos que darle. ¿Qué hiciste, Freddy? ¿Qué hiciste para mí? Y creo yo que eso también debería de preocuparle a usted. ¿Qué le va a ofrecer al Señor? En Juan 15, 8, que es una cita que hemos estado memorizando, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Sí, hermanos, vamos a afectar grandemente y nos vamos a afectar a nosotros. A nosotros nos vamos a afectar. Eso es algo, hermanos, que tenemos que ir haciendo, cambiando. Si usted necesita cambiar algunas cosas, debe de hacerlo a la voz de ella. Mire, voy a terminar con esta cita. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, 6. Segunda carta a los Tesalonicenses, 3, 6. Dice en el 6, pero os ordenamos. ¿Qué quiere decir ordenamos, hermanos? Es mandamiento, modo imperativo. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué será desordenadamente, hermanos? Ociosos. ¿Qué más? Desordenadamente. ¿Qué creen que es esa palabra? Que no lleve una vida recta. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Otra vez la palabra desordenada es la misma. Dices, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Vale? Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente,
no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, ¿sale? Entonces, hermanos, eso es algo que Pablo estaba señalando. Hermanos, no deben de andar desordenadamente, tienen que andar ordenadamente. La palabra desordenadamente, hermanos, que se menciona en el 6, en el 7 y en el 11, hermanos, se refiere a ser una persona, dice allí, indisciplinada. Indisciplinada. ¿Qué más? Se refiere a que es una persona, así es, irresponsable, holgazanear también se menciona, dice comportarse sin ley. ¿Qué más? Evadir obligaciones. No estar, y esta me gustó. Consulté varios léxicos, hermanos, varios diccionarios. Tengo al alcance varios. Causando problemas también. Miren, eso es lo que significa. Se refiere a una conducta indisciplinada. Se refiere a alguien que es irresponsable, lo que indica que debería tener una responsabilidad, que holgazanea, que se comporta como si no tuviera ley, que evade obligaciones, que no está en su lugar, y esa es la que me gustó más, hermanos. No está en su lugar de combate, ni en su lugar de trabajo. Imagínense, hermanos, esta ilustración. Vamos a entrar en batalla y alguien no está en su lugar de combate. Por eso, hermanos, miren, lo que es la membresía nos provee lo que son responsabilidades. Las responsabilidades, hermanos, no son crueles, así como usted pudiera pensar. Es la oportunidad para que nosotros crezcamos. Así vamos a crecer. Vamos a crecer así. Es la única manera. Tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos. Derechos y obligaciones. ¿Sale? Derechos y obligaciones. Así de simple. ¿No quiere sus obligaciones? ¿Cómo le explico qué? Derechos y obligaciones, hermanos, van en la misma responsabilidad. Van en el mismo paquete. Derechos y obligaciones. Piensen en aquel muchacho en su casa que dice, es que no quiero hacer esto en la casa. Híjole, mijo, que no trabaja, pues algo tienes que hacer. Pero luego nos entra el sentimentalismo, ¿ah? Pobrecito mijo, ya tiene sus 30 añitos, pero ay, déjalo. Ándale pues, va a ver cómo le hace daño. Gracias, hermanos. 5 minutos. Volvemos, hermanos, ahorita volvemos.